Me acuerdo que yo cambia estaba la re vida. bajoneado y vos me dijiste, la verdad me tuneaste ahí un poco el Bumble y a la noche ya estaba con una chica en casa. Era espectacular. La gran traba mental es si yo nací así, lo siento mucho, yo soy así. Y bueno, no, sos así, pero puede cambiar. O sea, en algún momento Claro, pasaba alguien y tocaba el culo a las minas y era como que qué bueno, horror. era un horror ¿Vos total. te considerás dentro de ese espectro? En el mundo de las ciencias exactas hay un montón de gente dentro del espectro. Que realmente Sí, sí, está en ese espectro y se enfoca en esto, la puede la romper. rompe La totalmente. rompe. ¿Se puede o no se puede? Bueno, bienvenidos. Hola, estamos en La Ciencia de la Seducción, un capítulo muy especial. Estoy motivado para hoy. Ya lo dije en la previa, no sé por qué no lo hicimos antes, porque voy a entrevistar a ni más ni menos que mi hermano, Andrés Riesnik, profesor universitario, experto en neurociencias, en comportamiento humano. Actualmente es profesor de la Universidad de Itela en comportamiento humano, no me equivoco, Sí, ¿cierto? sí, sí. Bien. Y con él empezó este camino de maravilloso de levantarte. Hay que decirlo que cuando todos se reían, cuando decían qué es esa chantada, Sí. qué están inventando, Andrés vino y dijo, no, esto es ciencia, esto es serio, bancó la parada desde el primer momento. Y así fue que fundamos Levantarte, ¿no? Sí, yo marqué desde cemento, digamos, Ah, desde el principio. desde No, el aparte me pri- acuerdo cuando me viniste a decir la idea. Esa era la primera pregunta que te quería hacer. Ah, ¿Te acordás del momento de la idea? Porque además Levantarte la fundamos Andrés Riesnik, Martín Riesnik y Mike Tabachek. sí. Y yo con Mike Tabachek tenía un debate de quién había sido la idea. Si era Ah, mío o de él. Para mí fue mía, pero bueno. ¿Vos te acordás? para mí fue tuya porque yo recuerdo cuando vos me contaste cómo se te ocurrió fue que estabas en el boliche y viste a los tipos tirándose como orangutanes arriba de las chicas y te Sí. dijiste, che, hay que darles un curso a esta gente que es un desastre. Ese es tu recuerdo. A ver, me recuerdo que estábamos ahí en tu casa en Venezuela Sí. y vos me dijiste, Venezuela es la calle donde queda mi la casa. calle donde quedaba la casa donde Anterior, vivías, sí. claro. Y me dijiste, bueno, Martín y yo nosotros siempre hablábamos del tema de la ciencia de la seducción. Y me dijiste, che, se me ocurrió una idea. No me acuerdo si me contaste lo del bolicho, eso me contaste después, pero sí la idea de que en principio después se evolucionó más hacia como escuela académica. Al principio era más como dar charlas, ¿no? Para enderezar un poco a los pibes que eran medio desastrosos cuando. Ok. También no sé cuánto se sigue haciendo. El otro día le pregunté a unas chicas y me dijeron que ya no se hace eso. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a un boliche y los chicos a las chicas las agarraban del pelo. No, nuestra hermana y nosotros, Marina es una hermana un año más grande que yo, ¿no? Yo le llevo 5 años a Martín, Marina Sí. es un año más grande que yo. Y yo entonces en mi adolescencia salía mucho con Marina y sus amigas. Sí. Íbamos a recitales y siempre les tocaba el culo. O sea, en algún momento Claro. pasaba alguien y les tocaba el culo a las minas y era como que bueno, Claro. era un horror total, por eso, pero. Y estaba esto que a las chicas como que las tocaban en el boliche, les agarraban del pelo, del brazo. Y mi recuerdo es que, no sé si me lo dijiste cuando me tiraste la idea de lo de los cursos y charlas, pero sí, que la idea se te había ocurrido cuando en un boliche, viste que los pibes hacían eso, encima con alguna expectativa de que funcione. ¿Entendés? Como que estos pibes no entienden nada, piensa Claro. que vas a agarrarle el pelo y va a decir, ay, qué lindo que me agarraste el pelo. Bien. Como un desastre, entonces. Y nada, mi recuerdo es que la idea había sido. Que vos me contaste la idea, sí que ya habías hablado con Mike, me acuerdo. Sí. Y ahí me contaste como para ver si yo me quería sumar. Ok. ¿Y qué te lleva a sumarte? Porque la mayor parte de la gente, lo que dije al principio es cierta, la mayor parte de la gente no es que decía, es una idea que cierra perfecto, era, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué vos Bueno, confiaste? primero porque yo confiaba porque sabía que hay una ciencia por detrás y que eran nosotros dos nos había llevado un montón, la verdad. O sea, me parecía hasta un acto de altruismo que nosotros dos, habiendo sido medio nerd los dos, estudiosos los dos, habiendo estado durante años debatiendo y discutiendo y pensando y leyendo, en compartir un poco ese conocimiento. Entonces me parecía de por sí bueno. Y me acuerdo que enseguida salió la idea de que, bueno, el mercado potencial era la mitad de la población mundial, porque todos los varones del mundo que quieren mejorar su capacidad de seducción. Entonces, como me pareció también eso, como que como plan de negocios era un buen plan de negocios Claro. también. Yo sabés que mi recuerdo es un poquito diferente, porque en mi recuerdo está la parte que vos decís que yo me acuerdo de... Pero es posterior, esa parte de ir a un boliche y ver cómo eran todos un desastre y decir, no, necesitamos enseñar. Pero eso vino un poquito después, porque en mi recuerdo al menos Sí. pasaron casi 20 años de esto, ¿no? Por eso también está difusa 20 la ya. cosa. Y Levantarte se abrió en 2008 Ah, claro. y esto la fue- idea fue previa, 1 o 2 años antes, porque nosotros preparamos Ah, todo el negocio. O sea que habrá sí. surgido... Yo creo que fue finales de 2006, surgió la idea.
La preparamos todo 2007 y la lanzamos 2008, algo así. Sí, okay. Y si no, será un año diferente. Sí, bueno, pero casi 20 claro. años. En mi recuerdo, en realidad, yo salí una noche y sentí que me faltaba práctica. Pero yo, como en esa época Andrés y yo hacíamos magia y yo estudiaba mucho teatro en esa época, claro. a mí se me ocurrió, bueno, podría mezclar ejercicios teatrales con ciencia y armar como charlas, prácticas para... Claro. Y cuando se me ocurrió eso, investigamos mucho más a fondo, descubrí un montón de cosas que yo no sabía. No conocíamos Mystery. Claro, no conocíamos muchas cosas. Sí. Y ahí viene esta segunda parte. Claro. Bien, pará. Y antes de empezar la entrevista te contaba que me interesaba también entrevistarte porque siento que mucho de mi público, yo no tengo la estadística exacta, pero yo creo que hay un 40% son ingenieros, por ejemplo. Es un montón, ¿no? Los que tenemos problemas. Y sí, es que el público nerd le cuesta mucho las relaciones humanas. Claro. Entonces, me interesaba porque, bueno, vos sos parte de ese público, de ese nicho. Sí, de ese nicho nerd. Sí. Te sigue mucha gente de ahí y que entiendo que evidentemente hay un punto de conexión entre todo esto. Y lo veo también en vos, porque yo cuento en mi charla TED que vos me diste ese primer libro de seducción que era How to Make Anyone Fall in Love with You, ¿no? Era cómo hacer que cualquiera se enamore de usted. Yo tenía 15 y vos 20, ponele. Y tiene que ver, si mal no entiendo, con que vos estabas en Brasil en una carrera de hombres, rodeado de hombres, donde había dos chicas lindas que eran las reinas. Sí. Es así. Sí, bueno, tenía que ver, igual con todo mi fracaso amoroso y sexual durante toda la adolescencia, o sea, yo me sentía un fracasado total, era re virgo. Y entonces, nada, me pasó que yo no tuve un hermano mayor que me diera libros. No tenemos un tío galán, viste, nuestro papá, nuestra tía son un desastre en ese sentido. Sí. Entonces, para mí una chica era como tratar de acercarme a una chica era hablar con un extraterrestre, o sea, no sé cómo se hace esto. Y como hay gente que la sabe naturalmente, y estamos lo que somos más torpes, que tenemos menos habilidades sociales, y entonces en ese momento, un poco tratando de encontrar una respuesta a mi fracaso a los 21 años, encontré como libros que hablaban del tema, y bueno, siempre cuento que me compré de todo, desde libros que eran sobre el enamoramiento desde el punto de vista cerebral, hasta 25 formas de enloquecer a una mujer en la cama, con de todo. Y yo siempre digo que yo creo que el 90% de la literatura era muy mala, pero en ese medio había cosas muy buenas. Y una de esas cosas muy buenas es este libro que dio origen un poco a todo cuando te lo pasé, lo de cómo hacer cualquiera se enamore de vos, que el título es una mentira, mentiroso el título. Pero bueno, libros, marketing, porque por dentro, o sea, es imposible hacer que cualquiera se enamore de vos. Pero es verdad que hay un montón de técnicas súper copadas o técnicas o consejos o reflexiones que me ayudaron mucho en su momento a mí, por eso me acuerdo que te pasé el libro a vos. Entonces creo que sí tiene que ver con mi costado nerd haberme acercado a esto, no sé bien, o sea, hay algo que sí que la mayor parte de los nerds creo que no yo tuve, se quiere, que es esa apertura a pensar que esto se puede mejorar y estudiar, porque los nerds generalmente tienen dificultades de relacionamiento social. Mira, yo entrevisté una vez porque yo hago mucha comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces entrevisté a Maicha del Pino, una investigadora de exactas, de ciencias de la UBA, en Pabellón 2, ahí en donde estudia la gente de biología de la UBA, que estudia ratones autistas. Te juro, ¿no? Okay. Hay ratones que tienen autismo. Y entonces le digo, ¿cómo sabes si un ratón tiene autismo? Claro, esa es la primera pregunta. Aislamiento social y comportamiento repetitivo. Los chicos dentro del espectro tienen más aislamiento social, les cuesta relaciones sociales. Y en el mundo de ciencias exactas, en el mundo de las ciencias exactas, hay un montón de gente dentro del espectro. Okay. ¿No? Con esta tendencia, porque así como vos podés ser una persona con esquizofrenia, con brote y todo, pero después podés tener rasgos esquizofrénicos, entonces como es más espectro. El autismo ya hace varios años se habla de un espectro y se sabe que dentro de las ciencias exactas hay más gente dentro de ese espectro. Y el espectro tiene que ver básicamente con comportamiento repetitivo y obsesivo y concentrarte en focalizar una cosa, como hacen los nerds, que están años y años estudiando una ecuación, y también un poco cuestiones de relacionamiento social y dificultad en leer, por ejemplo, las pistas sociales, que es, por ejemplo, lo que a mí tanto me costaba cuando me acercaba a una chica entender si me estaba tirando hasta el día de hoy me cuesta, o sea, pero estudiando un poco pero hasta el día de hoy me pasa que una chica me mire y yo no sé si me está diciendo sos un pelotudo o me está tirando onda. Y digo, no. ¿Vos te considerás dentro de ese espectro? ¿Un poquito?
Pero trabajado, entonces sí, pero que lo trabajé mucho. Creo que se puede trabajar. Yo creo que, de hecho, con el avance de la inteligencia artificial, trabajar estas habilidades blandas va a ser cada vez más importante. Porque no es una condena para toda la vida. Sí, hay gente con mayor facilidad, gente con menor facilidad, pero después se puede aprender. Y entonces siento que si bien en ese sentido probablemente no tendría un diagnóstico yo, Sí. pero sí tengo algunos rasgos que son típicos del autismo, como la dificultad yo hice test de reconocimiento de emociones, pero me va para pésimo. Pero eso es otra patología, ¿no? Bueno, no, pero tiene que ver con el aislamiento social, tiene que ver con una dificultad en el reconocimiento de emociones. En el diagnóstico del autismo. ¿Cómo se llama la concreta que es la dificultad de reconocimiento de emociones? No sé, hay una que. La de Sheldon. No, decís Savant o. No, el síndrome del Savant, no, vos decís. Asperger. Decís Asperger. No, pero Asperger no está en el DSM. O sea, no es oficialmente un Ok. trastorno del Ok. desarrollo ni nada por el estilo. Es más a nivel popular el tema de Asperger. Pero sí, Asperger es como. Claro, Sheldon es en ese sentido. Claro. Y sí, y un poco Asperger soy, sí, digamos. Ok. Me cuesta. Bueno, vos tenés muchas. Hay anécdota, la del pebete, hay anécdotas Sí. mías de que no entiendo el doble sentido. La ironía me cuesta un montón. Le cuesta mucho a Andrés la ironía. Sí, tengo muchas anécdotas unos papelones por no entender la ironía. Y encima viviendo en Argentina, que es el país más irónico del mundo, o sea, estoy regalado. Y en esto de que evidentemente hay muchas de las ciencias exactas que están dentro del espectro autista, que obviamente o con rasgos. o con sí, rasgos. típicos de autismo. A su vez, para darle una esperanza también a todos los que se sienten ahí. No, es que ese es el mensaje. Ahí se puede aprender. Claro, y se puede aprender, no solo se puede aprender, yo creo que como tienen esta personalidad también de que tanto de repente se enfocan en algo y lo llevan a fondo, Claro. el que realmente está en ese espectro y se enfoca en esto, la puede romper. La rompe, totalmente. La rompe, ¿no? Totalmente. Y además, yo siempre digo esto, son buena gente, los nerds son Claro, buena son gente. inteligentes, son buena gente. Claro, exacto. Profesionalmente les va a ir bien porque... Exactamente, sí, por eso. Entonces como que le falta ese clic de poder mejorar un poco sus habilidades sociales y en principio creo que... Son un partidazo. Son un partidazo. Yo a mis amigas le digo, chicas, probaron con un nerd porque mirá que ahí, viste, se quejan de no, estos chavales que no quieren compromiso, que no sé qué. Yo no llegué a nerd porque me pasaste el libro muy temprano. Sí, entonces me dediqué a... Sí, totalmente. No, Okay. sí, bueno, a mí me pasó mucho. Yo creo que gran parte de mi comportamiento se debe a todo lo que sufrí en mi adolescencia y juventud temprana por el tema de, mi fracaso amoroso y sexual, digamos. Yo era una persona llena de hormonas, como todo adolescente, llena de deseos y que era incapaz de... Yo nunca sentí eso, así que me interesa. ¿De verdad te sentías un fracasado? Total. ¿Hasta qué edad te sentiste así? Creo que por a 22, ponele. Mirá, sí, que cuando empecé a leer esta literatura y vos, probablemente cuando empecé a salir con Tirsa, que Tirsa yo me enamoré mucho, una chica que me parecía hermosa y bueno, ahí como me sentí afortunado. ¿Y todo este conocimiento te ayudó? Un montón. Sí. Un montón, total. De hecho, creo que el día que la conocí a Tirsa en una fiesta de la universidad me acerqué a ella utilizando la técnica de la aproximación del lenguaje corporal de Timothy Perper. Ok, el giro que enseñás en tu sí, charla TED. Mirá, o sea, ¿lo tenías consciente ahí ya? Sí, Ah, no, eso fue... no, pará, sí, porque eso sí, yo ya había leído Ley Londres, el libro, ese ya lo había leído. Sí. Mirá. Sí, total. Y entonces como que me ayudó el haber leído esa literatura y nada, y me acuerdo que cuando me acerqué a ella ya había leído algunas cosas y probablemente, me acuerdo que fue una noche donde yo estaba así como, pasaba eso, antes no había Tinder, no había nada, o sea, si vos estudias ingeniería física, estás todo el día rodeado de varones, si no salías a buscar al boliche, o sea, a encarar, nada, ibas a tener el sexo te la debo para otra vida. Entonces teníamos que salir a los bares, y aproximarse y conocer chicas de alguna forma, y ahí Leilón me ayudó mucho, y me acuerdo que ella era una fiesta de la universidad, que estábamos ahí, qué sé yo, charlando de todo, seguramente ella estaba al lado mío, y yo como que me acerqué y le dije algo. Y bueno, y ahí ese día un poco que medio que no sé qué, esto también es la esperanza para los que... Yo dije, buena onda, igual, porque uno siempre se aproxima muy respetuosamente y todo eso, y todo es como buena onda, pero... Y después me confesó que ella está de novia, y que entonces por eso se alejó, pero después cuando se separó se acordó del argentino que la había chamullado en... Las semillitas. Uno va plantando semillitas y después tiene que tratar de cosechar. Digámoslo, Tirsa era una chica muy linda de la facultad de física. Era la facultad de física, una era un año más chica que yo y era de las dos que vos decías que había, y bueno.
Y además una buena persona, Tirsa todavía tenemos muy linda relación. Ella vive en Brasil, yo acá, nos hemos separado hace muchos años, pero la verdad que todavía tenemos una linda relación a distancia. Hace unos 4 años fui a Brasil y nos vimos, bueno. Bien. Siguiendo ahí, ¿no? Fuimos a tu adolescencia, te sentías frustrado, llegaste a los libros, eso te cambió. 21, 22, te pusiste en pareja y dejaste de sentirte un fracasado. ¿Vos qué edad tenías cuando volviste a Argentina y abrimos? Y yo tenía 30, mira, si fue en el 2008 yo tenía 31 y estaba por cumplir 32. Ok. Cuando vos viniste a Argentina, si yo mal no recuerdo, bueno, Andrés es físico, entraste a la física medio apasionado por el cosmos, ¿no? Sí, más por ese lado. Después cuando te recibiste y empezaste a trabajar, trabajabas en fibra óptica, o sea, todavía estábamos muy lejos de todo lo que haces hoy en día, ¿no? Era física bien dura y eso no me queda claro. Cuando vos viniste a Argentina todavía estabas en la física dura. Sí. Viniste acá a investigar qué. Vine con fibra óptica, yo vine como investigador del CONICET en el ITBA, en el laboratorio de fibras ópticas del ITBA, que había fundado Diego Gross, que era un pibe más grande que yo, que había hecho el doctorado en Brasil, en el mismo laboratorio que yo, después había ido a Bell Labs a Estados Unidos y había vuelto al ITBA a fundar su grupo de investigación. Cuando volví al ITBA, yo quería volver a la Argentina me sometí al CONICET para entrar como investigador y el CONICET me aceptó para hacer trabajos en el laboratorio de fibras ópticas del ITBA. Y ahí era física pura y dura. Entonces me interesa esa transición de la física pura y dura a experto en comportamiento humano, neurociencia. En el medio fundaste Levantarte, las charlas TED. ¿Cómo la sentís vos que fue esa transición? Si la tuvieras que ordenar un poquito. Sí. Fue bastante loca, fue bastante sufrida también, en el sentido de que hubo muchos momentos de duda, de bajón. Creo que no es fácil, depende cómo lo encares. A mí en su momento ¿Sabés también por qué te lo digo? Porque muchos de mis clientes y de la gente que nos está mirando tiene un trabajo que quizás no le gusta, le va bien, es bueno, pero le gustaría de quizás hacer algo mi consejo es no tirarse a la pileta vacía. Yo hice una transición muy ordenada, o sea, yo era consciente del momento que yo quería cambiar de área y que me interesaba más neurociencia, comportamiento y comunicación de la ciencia. Y entonces, por eso fue en un punto fue sufrida, pero yo aposté un poco en largo plazo, pero uno cuando apuesta en largo plazo siempre hay momentos de duda, ¿viste? Sí. Pero como que yo empecé primero, yo lo pensé y claramente dije, bueno, dentro de un año publico un paper sobre esto, dentro de otros 2, y sobre neurociencia y comportamiento humano, porque todo empezó cuando unos amigos en el 2008, brasileros, que sabían que me gustaba la magia, porque yo de chiquito, nosotros dos estudiamos magia, y la magia, en la literatura, la magia es mucho estudio de la mente. Entonces, yo conocía esa literatura y unos amigos me mandan unos papers de revistas científicas muy prestigiosas, Nature Neuroscience, por ejemplo, mostrando muchos descubrimientos interesantes hechos por científicos cognitivos y neurocientíficos en colaboración con magos profesionales. Entonces yo dije, me encanta, porque era la magia y la ciencia, las dos cosas que a mí me encantan. Y entonces ahí dije, quiero estudiar esto. Y ahí como empezó una transición donde dije, bueno, tengo que acercarme a algún científico que me ayude con el tema de neurociencia para empezar a estudiar este tema, porque también en las ciencias, después de que ya hiciste un doctorado, ya en el doctorado empieza, que es el tema de la mentoría 1 a 1, o sea, en un momento es discípulo, es igual que con los griegos, es discípulo estudiante. Yo tengo alumnos de doctorado hoy en día que en lo que yo enseño no hay un libro, o sea, hay un momento en que ya está, vos en el doctorado tenés que publicar algo original, o sea, algo que nunca nadie estudió, vos vas a publicar algo y vas a ser por un instante o por unos días vas a ser la única persona del mundo que conoce eso, y es una publicación original. Entonces hay algo muy de mentoría 1 a 1 ya en el desarrollo después dentro del sistema científico. Entonces yo dije, bueno, necesito encontrarme personas en el mundo de la neurociencia que me ayuden a hacer esta transición. Y ahí empecé con varias personas a colaborar y empezar a publicar dentro del área de neurociencia, porque mi plan era, yo voy a empezar a publicar papers y decirle al CONICET de a poquito, porque a mí me paga el sueldo CONICET, pero para hacer fibras ópticas. Entonces yo no voy a aparecer a decir, ahora soy neurocientífico. Entonces dije, pero si publico, la moneda de cambio en el mundo científico son los papers. O sea, las empresas de la plata, en el mundo científico son los papers. Entonces yo sabía que si acumulaba papers, y podía justificar mi transición al mundo de la neurociencia. Decir, bueno, yo ahora me dedico a investigar neurociencia. Y un poco lo hice, y fue con todo ese esfuerzo de ir al final del día, los fines de semana, por eso, es un laburo. Tipo, bueno, tenía mi vida profesional, trataba, y de a poquito fue haciendo la transición. En un momento
me llama ARSAT para trabajar, porque ARSAT no solo hace satélites, sino la red de la fibra óptica, y yo ahí logré negociar un contrato part-time que me daba más tiempo para dedicarme a la neurociencia. Buenísimo. Y entonces ahí sí empecé a dedicarle un poco más de tiempo hasta que al final hice el salto definitivo en el 2000, probablemente haber sido, yo publiqué, sí, alrededor del 2017, 16, 17, sí, casi van a ser 10 años, porque tal vez fue 2015, o sea, van a ser como 10 años en que yo oficialmente me dedico a la investigación en neurociencia, porque básicamente he publicado papers, he dirigido tesis en la práctica, como que uno en el mundo de la ciencia, el dirigir tesis de doctorado, publicar papers en buenas revistas científicas, es como lo que tenés que hacer para demostrar que conoces sobre eso y que con todos sus defectos es todavía la mejor forma que tenemos. Yo hago eso, alguien quiere trabajar conmigo, le digo, a ver, mostrame qué publicaciones tenés, mostrame qué es lo que hiciste. Bueno, sí, puede ser la persona más copada del mundo, pero la ciencia tiene su lenguaje, hay que saber escribir un paper, leer un paper, entonces... Mirá, qué interesante, y pienso que es muy interesante para mucha gente que quiere justamente cambiar de rumbo, ¿no? Y cambiar de rumbo cuando te va bien también, además, ¿no? Cuando te va mal, porque vos no te iba mal, claro, estabas eras preso de tu éxito, ¿no? Ahí yo trabajo con mucha gente que yo insisto mucho en, bueno, viví apasionadamente, ¿no? Quiero decir que disfrutar la vida, lo que hagas, hacerlo con pasión. Entonces muchos me dicen, pero mi trabajo no me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Cómo podemos ir encaminando hacia ahí? Claro, por eso. Y tengo la teoría de los 2 trenes, yo que lo uso A mucho. Tiene que ver con no saltar una pileta vacía. Digo que la vida es un tren en movimiento, y si vos saltás un tren en movimiento te haces mierda. Okay. Entonces, si vos querés cambiar de vida, tenés que poner otro tren en movimiento al lado. Claro, total. Y saltar de un tren en movimiento al otro. Quizás frenar uno, acelerar el otro, pero... aparte lo mezclas con inercia, porque el problema la velocidad física, constante, claro, con física, me gusta la analogía. Lo trabajo mucho eso, y bueno, obviamente no son cambios instantáneos, porque también he visto muchos casos. Al fin y al cabo soy coach de vida, ¿no? De mucha gente. Y he visto muchísimos casos de alguien que se tira una pileta y se renuncian a todo, dicen voy a dedicarme a esto que me gusta, no funciona, terminan volviendo mucho peor atrás. Claro. Sí, no, total. Yo creo que ese es tal vez el consejo fundamental, es el de no tirarte es eso, lo de saltar a un tren en movimiento y nada, y saber que se puede, pero eso, con esfuerzo, pero bueno, la vida es así, hay que esforzarse para... Antes de hablar me decías que para vos, de prender las cámaras, que para vos te ayudó en esa transición también todo lo que aprendiste de habilidades sociales. No, total, claro. ¿En qué sentís que te ayudó en tu transición el conocimiento de habilidades blandas? Y que además yo creo que va a ser más importante hoy en día con la IA, porque yo sentí que, bueno, por ejemplo, yo tuve la habilidad de hacerme querer en los ambientes neurocientíficos. Viendo el extranjero, como que como en todos los ambientes hay ciertos celos, envíos, y de repente caigo yo en paracaídas y me empiezan a ofrecer laburos de neurocientífico, entonces como meterme en las reuniones, entonces mucho de habilidades sociales en el sentido de poder comunicarme bien, sí, como te digo, esto de poder haber leído la literatura científica sobre cómo es el comportamiento humano, creo que me ayudó mejor a manejarme cuando quise hacer esa transición. Y después estoy pensando que también hay toda una parte nueva de mi vida también, que más allá de estudiar neurociencia del comportamiento, que es que hago mucha comunicación de la ciencia. Y para eso me ayudó mucho también. Y eso fue también parte importante, yo poder hacer mi transición hacia la neurociencia, porque al mismo tiempo empecé a hacer más comunicación de la ciencia y eso me dio también contactos y gente que quería hablar conmigo. Entonces también, por un lado la parte de habilidades sociales, de poder charlar con la gente, o sea, porque si sos muy al estilo, como muchos amigos míos, que son muy nerds y que tienen dificultad de relacionamiento, pero tampoco les molesta, porque tampoco tienen que molestar. A veces sos así, sos una persona más ermitaña, más solitaria, y está todo bien, no tiene por qué ser una persona sociable en todo. Pero bueno, creo que para este tipo de cosas es súper útil esa cuestión de habilidades sociales, pero después también mucho de comunicación. Nosotros dos estudiamos mucho por la magia. Sí. También. Y no por casualidad, dentro de cuando nace el mundo más de la seducción, más con la explosión de los foros, de internet, que siempre hablamos de cómo los grandes se empiezan a juntar para entender cómo seducir, muchos venían de la magia, el propio Mystery, como que no por casualidad, porque la magia te obliga un poco cuando vas a hacer una performance, a tratar de entender bien cómo hablar en público, cómo acercarte a una persona.
Entonces siento que un poco todo eso, toda esa literatura que leí sobre habilidades sociales y seducción y todo lo que venía sabiendo sobre cómo comunicar bien en magia, me permitió comunicar mejor ciencia y esa buena comunicación de la ciencia, buena o buena, qué sé yo, mediocre, lo que sea, pero por lo menos que me llamaban para trabajar con Sí. eso, me ayudó mucho esa transición. Vos hiciste todo este aprendizaje por tu cuenta, ya lo contaste, desde los 18 que leías libros Sí, de eso, de habilidades blandas, como se le dice. sí. De Eh, antes, porque la magia tenía mucho eso, cuando sí, éramos sí. chiquitos, o sea, leíamos libros de cómo acercarse a un público que le quiere hacer magia de cerca, No, además es había mucho de mucho, leer lenguaje no mucho de lenguaje verbal y corporal, claro. persuasión ahí en la magia, que son todas cosas Mm, que se mezclan con la seducción. claro, Y bueno, y ahí nosotros evidentemente juntamos mucho conocimiento. claro. Pero ¿hay hoy nuevas fuentes de conocimiento de eso? ¿Cómo la ves? De, Además está toda esta interrupción de la inteligencia artificial que despersonaliza mucho todo, ¿no? Digamos, estamos mm, más tiempo con una pantalla que con mm. personas, entonces las habilidades blandas se van atrofiando. Y yo sinceramente no veo una preocupación o que haya instrucción en general sobre eso en la población. No, es verdad, lo que pasa es que también la educación está tan mal en Argentina que estamos discutiendo, yo justo estoy hoy en día Pero en metido otros mucho en países eso. del mundo tampoco es que lo Ah, vea. vos sí, en otros países que... Está muy, es un Pero no aspecto muy hay... relegado, ¿no? Bueno, puede ser, sí, pero no hay, pero sí, es verdad, no sé. Vos decís que no hay instrucción formal en habilidades blandas, por ejemplo, en las escuelas. Que yo sepa no Pues, mucho. Cuando llegan noticias es tipo en China, en una universidad abrió una materia de cómo claro, ser más seductor o más persuasivo, pero claro, sí, está más enfocada, sí, en las ciencias clásicas, ¿no? sí, Y sí, psicología, si vas a la universidad aprendes algo, pero después sí, sí, no. Y sí, yo en la educación formal probablemente hay muy poco, sí, y probablemente va a haber cada vez más. ¿Y qué haces Eh, si alguien se siente... ¿Qué le recomendás a alguien que se siente como vos en los 18 años? ah, yo lo que digo es que todo en la vida. Primero, el conocimiento es mejor que la ignorancia, o sea que saber sobre el comportamiento humano y apareamiento y reproducción de seres humanos siempre va a ser mejor que no saber. Y después que como todo en la vida, tenés que poner objetivos concretos, métricas concretas y y aplicar ensayo y error y ver si vas mejorando o no. Y se puede mejorar en tu capacidad de oratoria, se puede mejorar en tu capacidad de relaciones interpersonales, se puede mejorar en tu capacidad de conversación de uno a uno, se puede mejorar tu capacidad de escritura eh, y de, si se quiere, de persuasión, por Sí. ejemplo, también. En fin, como creo que son todas cosas que sí, que el consejo es, el gran problema es creerte que eso no se puede, que es, para mí la gran traba mental es si yo nací así, lo siento mucho, yo soy así. Y bueno, no, sos así, pero puede cambiar. Es como que, entonces, nada, te da mucha vergüenza, bueno, andá, sometete a la vergüenza, va a ser que no es grave. Tipo, eh, acércate a alguien que no conoce en la calle, de forma, por supuesto, siempre respetuosa, y empezar a charlar, o sea, que no es nada grave, decirle, no sé, como ese tipo de cosas, o te da miedo hablar en público, hablar 500 veces en público y se te va a pasar, qué sé yo, Claro. como ir y jugártela en un punto. Eh, ¿Y por qué crees que y después, bueno, después sí, inscribirse a levantarte. ahí va. Después, ¿Por qué crees que está tan relegado en la educación? De verdad te pregunto. A mí me cuesta no, sí, entenderlo. bueno, yo creo que tiene que ver con lo de mi último libro Tabú, que hablábamos recién también. Sí, Recién ahora se están empezando a aceptar en los ámbitos académicos y siendo respetables por la ciencia estas cosas también. Como que antes dentro del mundo académico, y todavía pasa mucho, ¿a vos cuántos te dicen, vos chantalari? Porque piensan que no se puede estudiar seducción. Entonces, como que en el fondo es el peor discurso, porque estás diciendo, o sea, te dicen que, no, que sos un reduccionista, positivista, biologicista, cientificista y neoliberal si hablas de biología del comportamiento, de cómo la biología influye en nuestro comportamiento, pero después, si vos decís, bueno, está bien, mejoremos nuestro comportamiento, por ejemplo, en nuestra capacidad interpersonal, te dicen, chanta, ladri, eso no se puede. Bueno, ¿se puede o no se puede? Entonces, como que hay toda una. Dentro del mundo académico, hay muchas creencias sobre eh, cómo funciona la naturaleza humana, el comportamiento humano, que recién ahora están empezando a cambiar y están, por ejemplo, a aceptar esto, las diferencias en promedio de comportamiento de varones y mujeres. En la seducción es fundamental. O sea, vos un varón heterosexual, si él se deja llevar por si él dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer para acercarme a las chicas? Un tipo que no tiene mucho tampoco noción no sé, teoría de la mente, ponerte en la mente del otro, qué sé yo. Si se deja llevar por su instinto y piensa que
las mujeres en promedio, en general, van a pensar y elegir como él, va a actuar mal. Porque las mujeres eligen en promedio diferente que los varones. Entonces, me parece que aceptar eso es como el primer paso. ¿No? Y si no lo aceptás, o si el mencionarlo ya te acusan de nazi. ¿No? Yo en el libro Tabú cuento que tengo un amigo que vino, un profesor universitario espectacular, una carrera brillante, profesor en Suiza, viene a Argentina y cuenta en un asado del mundo académico, el mundo académico es muy progresista, con sus amigos, que había salido un paper muy interesante porque mostraba que un gen que se sabía que tenía un alelo, una variante, que correlacionaba con capacidades cognitivas globales, con mayor velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, sí. Un gen que tenía una versión que correlacionaba con mayor capacidades cognitivas globales, ese gen se expresa en la corteza prefrontal, la parte del cerebro que se dedica a organizar el pensamiento, inhibir los impulsos, o sea, tiene sentido. Y dice que se armó un silencio como se hubiera dicho a Hitler. Claro. ¿Por qué? Porque mezcló, lo que pasa es que él mezcló dos temas muy polémicos para el progresismo en una sola frase, que es genética e inteligencia, como que genética y capacidades cognitivas. Entonces, hablar de inteligencia o la influencia de la genética en el comportamiento en muchos ambientes, hasta el día de hoy, es tema tabú. Porque hay una sospecha de que vos pensás que los pobres son pobres porque son menos inteligentes, claro, que las mujeres son inferiores que los varones. Un delirio que no tiene nada que ver. Pero entonces creo que ahora que se está empezando a aceptar la biología del comportamiento humano y la influencia de lo biológico interactuando con lo social para crear el ser humano único que somos cada uno de nosotros, se empieza a aceptar más que este tipo de estudios tienen validez también. Y se está abandonando ciertas teorías muy falopas, creo yo, de la psicología humana que en pos de una psicología más científica, y por eso creo que está avanzando un poco esto, aunque bueno, ¿y con qué crees que lentamente, tiene? ¿No? Claro, ¿con qué tiene que ver para vos ese avance? Con que aparecieron muchos datos, la ciencia avanzó mucho, la neurociencia y la genética avanzaron mucho, entonces el entendimiento de la interacción entre la biología y el ambiente es mucho mayor hoy en día, entonces claro, entendemos mucho mejor, por ejemplo, genética, hasta hace relativamente poco tiempo, las teorías predominantes dentro de la psicología sobre el autismo es que tenía que ver con una distancia de la madre, con algo de la cuestión de los padres. Hoy en día no hay una gota de evidencia a favor de eso. Se sabe que es muy biológico, que hay muchos genes que te hacen propensos al autismo. Y entonces, y como eso ya está demostrado, pero eso se demostró en los últimos 10 o 15 años, ya es imposible negarlo. Claro. Antes se negaba. En las facultades argentinas, en la Facultad de Psicología de la UBA, tenía de hablar. Se daba la teoría de la madre heladera o el deseo inconsciente de aborto de la madre. Un delirio. Entonces me parece que el avance, el conocimiento en genética, en neurociencia y el entendimiento de la biología del comportamiento está haciendo que esto sea imposible de tirar bajo la alfombra, porque antes era más posible. Mira, hay un libro de Robert Plomin. Robert Plomin es como el pope número 1 de la genética del comportamiento, porque es un tipo inglés, académico, muy progresista, como casi todos los académicos, pero que durante años venía diciendo, che, mirá, tengamos en cuenta la genética, porque comparaba estudios de gemelos con mellizos, donde puedes empezar a estimar, sí, porque los gemelos son como dos clones, entonces sí, son estudios muy clásicos donde puedes estimar cuánto los genes influyen o no en algún rasgo. Y él estudiando diferentes rasgos de personalidad o tendencias a las psiquiátricas o rasgos cognitivos, veía que había un componente genético, que los genes influían, y lo acusaban de nazista, Entonces él cuenta en su libro, y le preguntaban, a ver, ¿cuáles son los genes? Porque si los genes influyen, la prueba final es cuál es el gen. Claro. ¿Y cuáles son los genes? Y él buscaba los genes y no los encontraba. Dice que se deprimió, estuvo a punto de abandonar hasta que, ¿qué pasó? Decayó exponencialmente el precio de la decodificación del ADN. Sí. Y lo que hoy en día sabemos gracias a eso es que no existe en el comportamiento humano, al contrario que puede pasar con los animales no humanos, no existe 1, 2, 3 genes que tengan mucha influencia en tu comportamiento. Son miles de genes, cada uno con un pequeño efecto. Cada uno tiene un efecto muy pequeño, pero al sumar el efecto de todos, sí, en total la genética tiene una influencia grande. Pero entonces recién ahora como es muy barato decodificar leer el ADN de una persona, se empezó a tener el poder estadístico para poder observar esos pequeños efectos de cada gen. Entonces ahora empezaron a aparecer esos genes y él como que se reivindicó, porque ahora dicen, claro, entonces sí, yo tenía razón. Entonces ese avance hizo que la gente ya no lo pueden acusar de eso. Entonces ese avance de la genética hizo que la gente tenga que reconocer que, por ejemplo, el autismo y la esquizofrenia tienen componentes genéticos. Claro. Cosa que hasta ahora, o la personalidad. Hasta hace poco tiempo, si yo decía que la facilidad de dificultad para la matemática tiene que ver también, no solo, pero también con la suerte que tuviste en la lotería genética, en vez de ver que esto era una hipótesis científica que podía ser falseada, era tomado como una verdad moral que tiene que ser rechazada. Claro. Y hoy en día, de hecho, sabemos, yo tengo dislexia,
Y sé que tuve mala suerte en la lotería genética. Mi cerebro me cuesta distinguir la T de la D porque hay una malformación en mi cerebro, probablemente de origen genético. Entonces también estudiar el componente genético del comportamiento ayuda a que aquellos que tengan una mala suerte en la lotería genética, para aquellos que desean desarrollarse, puedan hacerlo de la mejor forma posible. Claro. Bueno, vos ahí estás agarrando el lado positivo, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, entender que es genético, entender el problema te ayuda a buscar la solución. Sí, que tiene un componente genético. Que tiene un componente genético. Pero básicamente la idea es, bueno, si entendemos el problema, podemos encontrar una mejor solución. Sí. Son de alguna forma también, ¿no? Verdades incómodas, porque esto que contabas de este tipo que lo miraban con cara de nazi porque dijo que había algo en el cerebro, algo genético que podía determinar que seas más inteligente para determinadas áreas, es una verdad un poco incómoda. Puedes decir, bueno, hay gente genéticamente más inteligente o más capaz para determinadas áreas, ¿cierto? Cierto, pero eso vale para la lotería genética o la lotería ambiental también. Porque hay gente que tuvo la suerte de nacer vos no tenés la suerte, vos no elegiste nacer en la familia pobre o rica, tuviste suerte en la lotería ambiental. No, obvio. La lotería de la vida, sí, en todos sentidos. O sea, es una verdad incómoda en la genética y en la vida, que es... No me cabe ninguna duda. Claro. A lo que voy es que, bueno, vos me dijiste, bueno, eso era una verdad incómoda, que antes te la... refutable y ahora es irrefutable, pues ya están las pruebas. Entonces, sí. Pero las pruebas dicen también que son propensiones, también el comportamiento no hay humano que ser nada es determinante, claro. Claro. Yo tuve dislexia, sin embargo, hoy en día escribo libros. Sí. Entonces, y también yo tengo una tendencia introspectiva, me cuesta acercarme a la gente, probablemente tengo rasgos del autismo en muchos sentidos, pero lo trabajé. Entonces nunca tiene que ser que, bueno, lo genético es una condena. Claro. ¿No? En ese sentido, para mí no hay que negar esto. Y yo creo que la negación de la naturaleza humana y el componente biológico del humano y el entendimiento de cuáles son los rasgos que compartimos y aquellos que somos diferentes, ha causado muchísimo sufrimiento en muchos sentidos. Por ejemplo, lo que decíamos recién de las teorías de la psicología antigua sobre autismo o esquizofrenia. Pero bueno, mira, te cuento una que no sé si es para tu público, porque nosotros tenemos un papá atroz, correcto. Nosotros fuimos criados en la biblioteca de Marx, básicamente, en la nuestra infancia era todo Marx. La biblioteca. Y no, bueno, aparte de la literatura que leía mucho mamá y la abuela. Pero el otro día estaba leyendo, no sé si te conté esto, estaba leyendo un libro de un filósofo que me gusta mucho, Peter Singer, que se llama Una izquierda darwinista. Y muestra, porque él dice que la izquierda tiene que dejarse hinchar con esto y asumir el componente biológico del comportamiento. No puede ser que sigan diciendo, pero él lo decía en el 2000, o sea... Este libro es del 2001. Entonces él muestra cómo en el 1874 Marx discutía con Bakunin. Sí. Bakunin le decía a Marx... Anarquista, claro. Bakunin, anarquista, discutía con Marx. Y Bakunin le dice a Marx, en esos escritos, le dice, cuando la clase obrera tome el poder, aquellos trabajadores que tomen el poder le van a dar la espalda a su clase y van a gobernar en nombre de su propio beneficio. Le anticipó el siglo XX. Sí. O sea, básicamente... El estalinismo, claro, todas las experiencias marxistas del siglo XX terminaron con un grupo de gente enquistada en el poder que le da la espalda a los intereses de la clase que viene a gobernar en nombre de. Sí. Entonces, Bakunin le dice a Marx, cuando los trabajadores tomen el poder, esos trabajadores que tengan el poder le van a dar la espalda a su clase y gobernar en función de sus propios intereses. Sí. ¿Qué le responde Marx? Vos porque no conociste a los gerentes de las cooperativas obreras. O sea, Marx pensaba que los obreros, por ser obreros, iban a ser buenos cuando tomen el poder y iban a gobernar en función del interés de todos. Sí. ¿Qué le responde Bakunin? Eso es no comprender la naturaleza humana. Perfecto. O sea, es lo que yo respondía, es la naturaleza humana. No es así, nadie llega al poder. La naturaleza de la vida, inclusive, ¿no? ¿Cómo? La naturaleza de la vida. De la vida, sí, pero la naturaleza humana tiene que ver con aquello que tenemos en común y aquello que tenemos diferente. Y pensar que... Por eso el peligro también de negar el lado genético y pensar que el ser humano es infinitamente maleable es este delirio de que no, como si alguien que se educa en un ambiente de obreros es bueno por naturaleza y solo gobierna en función del bien de todos. No, el ser humano no funciona así. Hay un generalista. Pero aparte vos nunca vas a... Si vos hay una hambruna, vos no vas a tratar al hijo de alguien en Siberia igual que a tu hijo. Claro. Vas a beneficiar a tu hijo, es natural. Y las leyes inclusive... contemplan eso de que, bueno, yo voy a defender frente a situaciones extremas, yo voy a defender a mi hijo. Bien. Entonces, hay algo del no entendimiento de la naturaleza humana que, porque vos decís, es una verdad incómoda lo de que la genética influye, pero
también el decir que no influye en nada llega a estas catástrofes. No, yo ¿no? Como... estoy completo. Las verdades incómodas hay que asumirlas, no Claro, negarlas. no negarlas, exactamente, sí. Pero yo también para pensar por qué hay tanto tabú justamente y resistencia a hablar de ciertas cosas. Porque habla de la injusticia de la vida también, ¿no? Sí, pero lo otro también te habla de, o sea, pienso que también es como una verdad incómoda, sería, a ver, trato de hacer el ejercicio de pensar cómo puede ser una verdad incómoda el decir que la biología no influye en nada, Sí. y eso, por ejemplo, te podía llevar a que entonces vos elegís si te gustan los varones o las mujeres. Sí. ¿Entendés? Porque también toda la experiencia catastrófica del siglo XX, del socialismo, el comunismo real, fue pensar que podíamos lavarle el cerebro, que si los educábamos a todos iba a ser todo la como... tabla rasa, La ¿no? tabla La teoría de rasa, la tabla la teoría de rasa. la tabla rasa, que era no, vamos a ser todos... La teoría de la tabla rasa es que somos todos un lienzo en blanco donde se podemos dibujar. Claro, lo que entonces, ¿qué queramos. pasa en los países con gobiernos como los de Stalin y el comunismo? No, vamos a educarlos a todos en favor de la clase obrera, van a salir todos buenos. Bueno, catástrofe total. O para no ir tanto, o vamos al conductismo norteamericano, porque el conductismo norteamericano también tiene estas ideas. Mira, hubo un caso, Brenner se llamó el chico, en la década, creo que fue ¿cuándo fue? 40, 50 haber sido, que todavía están las teorías de que es todo puramente crianza y ambiente. Entonces hubo varios casos muy famosos, uno el más famoso porque publicó un libro, un chico que le hace una operación a los 6 meses, tremenda esa historia, sí, sale mal la operación, el pito le queda medio mutilado. Es una, ¿cómo se llama? Cuando te cortan la el circuncisión le sale mal y le sacan todo. Y entonces el psicólogo, conductista del momento, le dice, mire, no se preocupe, le sacamos el pito, le hacemos una vulva, usted lo cría como mujer y va a salir mujer. Sí, se suicidó, ¿no? Terminó suicidándose. Sí, o sea, a los 13 años estaba muy deprimido, le dijeron la empezaron a gustarse, empezaron a gustar las mujeres, no entendía qué pasaba, le dijeron la verdad, entonces, bueno, y transicionó hacia ser varón de nuevo, Claro. llegó a escribir un libro contando su vida y a los 50 años deprimido, se terminó suicidando, pero hay un libro de Pedro B. que me gusta mucho que cuenta que 10 casos que hubo en esa época así, donde a varones, a personas nacidas con genitalia masculina o con sexo asignado a nacer de varón, le sacan el pito, le hacen una vulva y lo crían como mujer, creyendo que, bueno, total, como es todo crianza y ambiente, vos te vas a sentir mujer, porque te criaron como mujer. Claro. De esos 10 casos, 9 terminaron suicidados. No. ¿En serio? Sí, por eso, y el negar la naturaleza humana causa unos sufrimientos gigantescos, horribles. Hablando de eso, mira, se fue muy por acá la charla, no tenía planeado, pero me gusta el tema. Yo siempre sentí, no sé por qué, pero bueno, sí, un poco sí sé por qué, por mi amor por los perros, que la genética influye mucho en el comportamiento, Sí, ¿viste? me acuerdo. Y bueno, nosotros también veníamos más de la otra escuela, ¿no? En nuestra familia más marxista era más de la escuela de la tabla rasa, y si los educamos socialistas van a ser socialistas y buenos. Y yo, también por el lado de la sexualidad, yo siempre sentí que mi sexualidad, yo no la elegía, que había venido programado así. Ojalá, si yo pudiera elegir, me gustarían los tipos, por ejemplo. Y sí, pues es mucho más fácil, ¿viste? Pero no, me tuvieron que gustar las mujeres. Y hay que decir, es más fácil para, está bien, para el ya sexo, veo que me gané. para tener sexo más seguido. Sí, Sí, está bien. Es más, bueno, Sí. y ¿a dónde iba? Pará, me perdí. Bueno, no, eso. Sí. Yo siempre vi en el comportamiento de los perros un rasgo muy claro de cómo la genética influye en tu comportamiento, porque yo siempre supe que un labrador, vos podés decirle, podés pegar un cachetazo, lo fajás y nunca te va a morder, y hay otros perros que son agresivos por naturaleza, ¿viste? Entonces yo siempre dije, es obvio que la genética influye en tu personalidad, en tu comportamiento. Eso a mí me vino por el lado de los perros. Después, bueno, estudié todo lo que estudiamos y entendí cómo la biología influye también en tu comportamiento en el ser humano. Pero bueno, sigue siendo un tema tabú. Y yo siento que en la seducción lo es todavía más, ¿no? A mí hay cosas que es muy difícil de decirlas, aunque sean verdades, ¿no? ¿Vos lo sentís así, que hay verdades de la seducción que son... ¿Cuáles sentís que son las...? Bueno, esto en muchos ambientes, decir que nuestras diferencias de comportamiento se debe no solo, pero también a las diferencias biológicas entre varones y mujeres, en muchos ambientes es símbolo de que sos un machirulo. Claro. Y nada. Decir, hay diferentes niveles de negacionismo científico, creo. El primero y el más increíble es el negacionismo que niega que en el comportamiento somos en promedio diferentes. Porque eso En promedio somos diferentes. Claro, si estoy diciendo las causas. Claro. Podemos discutir las causas. Pero viste que a veces te dicen, ¿cómo vas a decir que somos
Yo tengo datos propios en nuestro laboratorio con decenas de miles de personas y ves, por ejemplo, que la mujer tiene mejor reconocimiento de emociones en todas las culturas del mundo. Sistemáticamente es fácil de medir. ¿Ves? Le mostraste de emoción, reconocimiento de emoción, las mujeres son mejores leyendo la emoción, ¿no? ¿Verdad? Sí, son mejores. Elección de con quién te querés acostar. Elección sexual. ¿Qué pasa? Bueno, hay una diferencia que es tan omnipresente que la gente ni se da cuenta que es una diferencia de género, de sexo, como lo digamos. Claro. Que es que a la mayor parte de los varones le gustan las mujeres, a la mayor parte de las mujeres le gustan los varones. Eso, claro. Eso ya es una diferencia. Pero absurda. En cualquier parte del mundo te fijas y preguntas a los varones, ¿qué prefieres, mujer o varón? Mujer. A las mujeres, hay homosexuales, claro, pero son 10% en todas partes del mundo, que muestra también que pueden componente biológico en eso. Pero digo, es una diferencia de comportamiento gigante. ¿Y por qué pensás que es solo cultural? ¿Viste? No, solo cultural. Claro, no, bueno, solo la biología. Si es en todas las culturas. Si es en todas las culturas de siempre, probablemente hay algo también de la biología que hace que a la mayor parte de los varones la traiga a las mujeres y viceversa. Probablemente eso tiene cierta flexibilidad, puede cambiar, pero es una diferencia. Pero otra también el tema, que creo que no es solo de la especie humana, que es que las mujeres en general, por eso acá son todas, en el comportamiento generalidades. Nunca existen, no es una ciencia exacta, siempre, pero en general lo que se observa es que pero aparte por razones bastante claras, que es que las mujeres son más cuidadosas a la hora de irse a acostar con alguien, por ejemplo. Pero aunque sea, porque muchas veces el componente genético de un rasgo está mediado un poco por la cultura en el siguiente sentido, solo por el hecho de que hay tantos femicidios y que hay muchos más varones violentos y mucho menos mujeres, pero además por el hecho biológico fundamental de que el varón tiene más fuerza que la mujer. Cuando una mujer se aísla con vos la podés agarrar el cuello y hacer una maldad horrible. Entonces ella está asumiendo un riesgo mucho mayor que vos. Entonces, solo por el hecho de que su biología la hace más débil en términos de fuerza que vos, ella tiene que tener más cuidado. Tiene que ser más selectiva. Tiene que ser más selectiva. Y eso pasa en todas las culturas del mundo. En general, obvio que me puedes contar un caso de la mina te encaró, sí, está bien. Pero en general, vas y observás. Y la mujer es más selectiva y el hombre más activo. Hasta en las sociedades matriarcales. O sea, hasta en las sociedades donde dominan las mujeres, a la hora de la seducción, la mujer es más selectiva. Claro. En general. O sea, más selectiva en el sentido. No, porque lo que no hay que confundir es que la mujer quiere tener menos sexo que el varón. No, todos queremos tener sexo, varones y mujeres. Pero la forma de elegir con quién vas a tener sexo, creo que está muy influenciada por la biología, aunque sea de forma indirecta, porque también la biología lo que hace es que vos tengas menos fuerza que el varón y entonces tengas que cuidarte más. Claro, es una influencia directa del gen en el rasgo, si lo llamamos. Pero sigue siendo una influencia del gen. Pareciera también que hay gente que siente que si vos decís eso estás diciendo esto debe ser así. Y vos en realidad lo estás describiendo. Exactamente. A mí me pasó esta semana justo. Publiqué un video en YouTube donde analizaba qué perfiles de mujeres y de hombres reciben más atención del sexo opuesto. Y yo decía, es una estadística esa, que el perfil, la edad de las mujeres que más atención tiene era, suponete, 23 creo, y la del hombre era 35. Mira. En realidad no me acuerdo si 35 o 45. Pero sí, más grande. Mucho más grande. Y la curva era muy diferente de las curvas, pero bueno, era una estadística. Y se me replantó, claro, un par de me empezaron a decir, pero esto, qué injusticia. Y yo decía, bueno, puede ser, no sé, sí, la vida es injusta. Pero qué mal que me parece, o sea, atacándome a mí, que yo estaba simplemente comunicando un dato. Ellos sentían que yo creo que las mujeres que me escribieron atacándome o cuestionándome, era como que sentían que yo estaba diciendo las mujeres más lindas son las 23 y solo hay que mirar a las 23. Cuando de hecho. Hay una diferencia en ciencia comportamiento, decimos, hay una diferencia entre el modelo descriptivo y uno normativo. Estás describiendo, no estás normando, no estás diciendo cómo deberían ser las cosas. Entonces las cosas son así. De hecho, para poder, si querés, tratar de cambiar una situación, lo primero es entenderla. Claro. No volvemos a lo mismo. Entonces, ponerle que sea injusto, sí, que yo queremos cambiarlo. Bueno, puede haber políticas públicas para tratar de cambiar eso. Puede haber campañas de concientización, puede haber campañas de educación, puede haber mil cosas. Sí. Yo también digo en la ciencia de la seducción, que escribimos el prólogo juntos, que bueno, que la estadística es estadística. Después, si vos decís, al 90% de los hombres le gustan las mujeres de tal característica. Bueno, hay un 10% que no. Y son un montón. Y son un montón. Y además quizás justo el tipo de hombre que a vos te gusta está en ese 10%. Y además la podés cambiar, también las sociedades cambian, todo cambia. Pero bueno, la cuestión es no negarlo y sobre todo para mí esto de no negar la naturaleza humana, porque nada, hemos dado acá dimos el caso de Bremer, dimos el caso de
de la Rusia stalinista, Sí. hay un montón de... Y bueno, yo ahora estoy trabajando con educación, que es otro área donde se niega la naturaleza humana también, entonces hay teorías falopa que dominan la alfabetización argentina que tienen que ver con la negación de la naturaleza humana también. Pero la negación de la naturaleza humana produce muchísimo sufrimiento a la larga, porque no el mundo es como es, no como queremos que sea. Y además yo creo que mucha gente piensa que el mundo será mejor si la biología no tuviera ninguna influencia, y yo no creo que sea así, por el contrario, pienso que hay que celebrar la diversidad. O sea, lo que la biología del comportamiento humano nos muestra a largo plazo es que la diversidad es la norma. Entonces, no importa cuán igualitarias sean nuestras sociedades, cuán justas sean, cuán ecuánimes sean, vamos a seguir siendo diversos. Va a haber gente que le gusta una cosa, gente que le gusta otra, va a haber gente que tiene más preferencia por lo nerd, de matemático, va a haber gente que le guste más bailar, va a haber gente que... Claro. Como que está bueno celebrarlo, va a haber gente homosexual, bisexual, heterosexual, o sea, eso va a seguir habiendo diversidad, solo por una cuestión de que sabemos que la interacción entre genes y ambientes crea personas únicas e irrepetibles y por lo tanto no vamos a lograr, y hasta me parece en ese sentido también feo eso, el pensar, ¿ves? Porque uno siempre pone el lado lindo feo de las cosas, ¿no? Pero Sí. cuando a mí me parecería que si la biología no influyera en nada, que todos seamos igualcitos porque nos dan la misma educación, es como más, no sé, es un bodrio, claro, a mí me gusta la diversidad, me gusta que haya gente de todo tipo. A mí, cuando empecé a ir me acuerdo que empecé a ir a Luzu TV, que me llamaron, yo la verdad, yo lo conté varias veces, yo no sabía lo que era Luzu. Y le digo a las chicas del laboratorio, che, me están invitando a algo Luzu, ¿alguien sabe lo que es Luzu? Y las chicas tipo, sí, porque son más jóvenes, el Luzu lo ve la gente más joven. Y me dicen, pero a vos te invitaron a Luzu, mirá que hablan de astrología, de tarot, toda esa cosa que vos no crees. Yo dije, bueno, pero si a mí me encanta hablar con gente que no piensa como yo, que no piensa que tiene una vida diferente, que tiene otra visión del mundo, de las cosas. Claro. Si me preguntás qué pienso, te digo, pero no voy por el mundo discutiendo, no tenés que creer en estas cosas. A mí lo que me molesta es cuando las religiones o ciertas creencias se imponen como política pública y te quieren obligar a vivir las vidas que ellos dicen que hay que vivir. Ahí sí me pongo más de... Pero si no, me encanta la diversidad y me encanta que haya gente que piense diferente a mí. Está buenísimo. No. Bien. Decías recién que la negación de la naturaleza humana trae mucho sufrimiento. Obviamente me parece que esta es una afirmación certera. Sí. Y ahora yo siento que con las nuevas tecnologías, ni siquiera sin llegar a inteligencia artificial, ya con Tinder y con Instagram y Facebook y estas formas de comunicarnos que tenemos, hay un poco, se desnaturaliza un poco, ¿no? Vamos a cambiar la palabra, porque con las nuevas tecnologías cambia la forma de relacionarnos, básicamente, ¿no? Sí. Y quizás eso, la primera impresión ya no es lo mismo ahora que hace 10 años, cómo nos comunicamos. ¿Vos sentís eso, que hay un impacto en cómo nos relacionamos en las nuevas tecnologías? Sí, yo en seducción en particular, no estoy seguro, hasta te preguntaría a vos, que me da curiosidad saber qué pensás vos. Yo pienso que hay que la imagen cobró mucha más importancia que antes. Claro. Que antes, eso, cuando nosotros teníamos 15 años, obviamente que la imagen importa, pero era todo cara a cara. Entonces, tener un poco de habilidades sociales era quizás suficiente, o bueno, ya era lo necesario en realidad. Claro. Que hoy en día no estás compitiendo con tu compañero de curso, de trabajo, competís con el mundo a través de las redes, entonces como que hay un nuevo conjunto de habilidades que hay que dominar. Sí. Qué sé yo, si querés ser un crack, un campeón. Sí o no, aunque sea, ni siquiera para sacar una seducción de amorosa, sexual, más de la vida en general, ¿no? Sí. Sí, a mí igual eso siempre me interesa ver qué cambia con las nuevas tecnologías, pero también me gusta a veces empatizar qué es lo que no cambia. Sí. Entonces yo creo que eso cambia mucho, la forma de conocer cambia mucho, por ejemplo, pero también es verdad que estas cuestiones más profundas del ser humano, como que, por ejemplo, que la mujer es más selectiva, eso no va a cambiar. No, eso no cambia y las estadísticas de las apps lo muestran, ¿no? Por cada 10 que da el hombre da a la derecha, la mujer da 1. Sí. Pero sí, quizás... a mí me pasa, por ejemplo, tengo clientes que vienen y me dicen, Martín, yo la verdad, estoy perdido porque soy bueno en el cara a cara, salgo a la calle, encaro a las minas, no hay problema. Pero después no me contestan los mensajes. Y digo, a ver tu Instagram, no tengo. Y ahora ya por muy bueno que seas en la calle, sos el más simpático y todo, o no tengo, o me lo muestran y es un Instagram tristísimo, ¿viste? Entonces siento que estos tipos que
hace 10 años, 20, la rompían porque listo, Bueno, iban a la calle. Sí. Ahora necesitan, además de tener la labia, saber proyectar Sí, una buena imagen claro. en redes. Sí, o sea, pero mirando por el lado positivo, porque es también No, un igual montón de no es chicos nerds. necesariamente negativo, porque No. también está lo Claro, contrario. claro. Alguien con poca labia sabe proyectar Exacto, bien en eso, redes. claro, yo que vengo del mundo nerd, yo creo que los nerds hicieron muy bien esto. Claro. Empezaron a tener mucha más vida sexual los nerds. Y sí, obvio, es que si sabés, ojo, pues está el nerd que tampoco sabe manejar redes, está muerto. Pero Sí. si vos sabés más, es Claro. algo que a mí me encanta hacer con mis clientes, ¿no? Agarrar y manejarle tunearle las redes, explicarle cómo funciona ese mundo que nadie le explicó nunca. Sí. No, me acuerdo que estaba re bajoneado, me dijiste, a ver, me tuneaste ahí un poco el Bumble y a la noche ya estaba con una chica en casa. Era espectacular. Sí, pero es que para mí, en ese sentido hay un autor que me gusta mucho, Scott Hart Aronson, que está claramente en el espectro, o sea, habla así balanceándose, porque tiene este momento repetitivo, genio total de la computación cuántica, ídolo, inteligencia zarpada. Sí. Y en un momento, yo lo leía porque me gustaba, tiene un libro hermoso que se llama Quantum Computing Since Demócrito, como habla de la filosofía griega, de computación cuántica. Y de repente en una cuenta, y se armó un lío bárbaro, porque en un momento en un profesor de física de la Universidad del MIT, había un profesor de física muy bueno, grande, que de repente lo cancelan y ya se había mandado. O sea, se trata de levantar estudiantes, totalmente un desastre. Y hay una gran discusión, para mí válida, sobre qué hacemos con los videos de YouTube que están buenísimos. Enseñando física que están buenísimos. Y la universidad decidió bajarlos. Okay. Polémico, yo puede ser que sí, porque no tengo una posición muy tomada, qué sé yo, de repente se descubrió que el tipo era medio acosador. Sí. Entonces, en fin. Entonces, y él medio que defendía que dejemos los videos, qué sé yo, y de momento hace un testimonio de la nada, que creo que es el comentario 35, el posteo ese medio famoso con el comentario 35, donde él cuenta su experiencia como nerd adolescente. Él llegó a ir al médico como era nerd y él tenía miedo de que las chicas vean que él tenía deseo hacia ellas y lo cancelen. Sí. Llegó a ir al médico y le dijo, inyectame esto. Y el médico dice, ¿qué? ¿Esto es castración química? Y dice, sí, le dice, quería sacarse el deseo. Porque no, por eso, me partió el corazón, pobre, sufría tanto por el tema de que las chicas, que era nerd, tenía deseos, le echaron la bola y encima estaba con paranoica, que se den cuenta que de repente sin querer se le escapó una mirada a una teta. Entonces quería hacerse castración química. Y hace toda una reflexión sobre. Y entonces lo mataron también por eso. A veces estás reflexionando, se subió un buen tipo. Reflexiona algo así como: él viene de familia de judíos ortodoxos, de cómo probablemente la antigua forma de seducir mediante la familia y la iglesia, para la gente con su característica de personalidad, era mejor en un punto porque no tenía él que ir a los campus universitarios a chamullar, que era completamente. Él no tenía ninguna habilidad para eso. Entonces. Y dice, bueno, que después, con su éxito tuvo una normal dating life, que yo pudo crecer. Sí, pero, recuerdo el caso. Pero algo así como que creo que las nuevas también tecnologías en un punto, hay ciertas poblaciones como la de los nerds, que tienen muy malas habilidades sociales en lo presencial, que los ha ayudado también no me cabe ninguna duda, un montón. No quiero dejar pasar eso. Sí. No, sí. Es que realmente a mucha gente. Es algo que a mí me encanta hacer, bueno, vos lo acabas de contar, ¿no? Estabas medio triste, te agarré, te lo tuneé y ya tenías resultados enseguida. Pero hay gente que le cuesta un montón eso. Y está bueno que sepan que acá estamos para ayudarlos. A Andrés se le dice gratis, al resto no. Pero a la familia gratis. A la familia gratis, a los amigos. Pero de algo hay que vivir, hay que mantener este estilo de vida. Así que levantarte.com y los ayudamos. Es que estas habilidades se aprenden, es como todo en la vida. Y hay gente que la ha estudiado y te puede ayudar a aprenderlo más rápido. Es como la ley misma de la vida y el aprendizaje. Bien. Bueno, más o menos estamos, ¿no? Para cerrar, quizás me gustaría un mensajito así, o mensaje, lo que se te ocurre, para el Andrés de 18 años, alguien que está en tu situación ahí, ¿qué es lo que tiene que aceptar? ¿Qué guía le podés dar para salir de su situación? Alguien que se siente aislado, que es una de las epidemias mundiales, ¿no? La soledad, el sentirse aislado. ¿Cuál es el mensaje esperanzador para vos? El mensaje esperanzador. Bien, deja de pensarlo un toque. Muy bien, piensa, no responde.
un poco lo que veníamos diciendo es de que nada, se puede aprender, chicos, como que no piensen que porque yo creo que en parte mi sufrimiento fue porque nadie me dijo esto y nosotros viendo una familia progresista de izquierda ni se me hubiera ocurrido que estas cosas se pueden. Imagínate, nuestro papá nos mataba, o sea, nuestro padre se opuso a nuestra a levantarte porque le parecía él también con esa visión más rígida de esos tiempos, también era una persona de esos tiempos, qué sé yo. De que estas cosas no se aprenden, que te viene o no te viene, cómo vas a aprender a seducir, qué estás diciendo, ese tipo de cosas. Y mi mensaje sería, se aprende, se puede, digamos, pónganse un objetivo, traten de estudiarlo, de practicarlo y van a, estoy hablando del Andrés 18 frustrado en su vida romántica y sexual, ¿no? Después hay otras cosas que, más con lo profesional, pero en ese sentido, creo que le diría un poco eso y después le diría un poco, ahora igual voy a cumplir 50 el año que viene, le diría, va a estar todo bien, no seas tan neurótico, tipo, va a estar bien, no es tan importante, porque también cuando sos adolescente el tema de que las minas no te den bola o no estar con la chica que te gusta es como una tragedia, y tipo, no es tan importante, es como que la vida te vas a enamorar y desenamorar 10 veces más. No porque elegiste ese camino. ¿Eh? Para vos ahora no lo es. No, sí. ¿Cómo? Para mí es súper importante. Ah, sigue siendo. No, quiero decir que vos te enamoraste 1000 veces, tuviste historias lindas, esto y lo otro, también porque te metiste por este camino, ¿no? Ah, total. Sí, no, es importante. Total, sí, para esas personas puede ser. Pero por eso, para decir, no es. Sí, igual hay algo más, pero esto tiene mucho más que ver con estas cosas, con que siento que hoy en día también por todo un trabajo que tuve que hacer, por ciertas cosas de manejo emocional, claro. Que creo que hay algo que más allá de sea una cosa del laburo, sea una chica que no te dio bola o algo que te sentiste que te trató mal, hay algo de manejo emocional que si uno se deja llevar un poco por su instinto, se enrosca y empieza a rumiar un asunto y creo que hay un montón de hoy en día me gusta mucho todas las técnicas más de gestión emocional, de no enroscarte con eso, porque es imposible que no te vengan pensamientos feos o broncas pero una cosa es tenerla durante 15 segundos y otra durante 15 días, que es lo que... 15 años. O 15 años, exactamente. A mí de repente es una chica me da bola y yo me rumiaba y estaba 15 días pensando en qué pasó en esa situación y como creo que hoy en día tengo más técnica de manejo emocional, de decir, bueno, basta de pensar en esto, hay cosas más lindas y traer a la mente cosas lindas, estar con gente, construir vínculos con otras personas que me ayuden a estar mejor, claro. En fin, varias cosas en ese sentido, como confiar un poco más en que hay... no, o sea, le diría esto de que ojo con el neuroticismo, ojo con enroscarte mucho con tus pensamientos, porque yo me enrollaba mucho más de lo que me enrollo ahora, algo me ponía mal y yo me ponía de culo y eso, en vez de estar, si alguien me trató mal, bueno, dale, 10 segundos no hay más importancia, pero yo voy a estar 10 días en vez de 10 segundos, entonces... Gestión emocional. Gestión emocional, sí. Me gusta el mensaje. Sí. Bueno, algo que no haya dicho y quiero decir que... No, nada, que me encanta la charla, que se repita. Bien, bueno, gracias señores, síganos, La Ciencia de la Seducción, Levantarte y tenemos como esto un montón de charlas. Gracias.